Quiero probar tu nivel de español. Trata de responder estas preguntas. ¿Dónde es la novena hoy? ¿Qué le estás pidiendo a Papá Noel? ¿Dónde vas a pasar 24? ¿Qué vas a hacer el día de las velitas? ¿Vas a tirar pólvora? Si no entendiste las preguntas, no te preocupes, porque hoy en Spanish Colombiano te voy a explicar unas frases para que suenes más natural en Navidad y puedas empezar una conversación. Recuerda que puedes suscribirte gratuitamente al club de conversación, donde podrás practicar tu español conmigo y con otras personas a través de una videollamada. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte. Ahora sí, empecemos. La primera es, ¿dónde es la novena? ¿Dónde es la novena? Novena o novena de aguinaldos es una costumbre católica arraigada en Colombia, Venezuela y Ecuador y es relacionada con la festividad de la Navidad. Se trata de una oración rezada durante 9 días antes de la Navidad. Eso son las novenas. Hoy en día se ha convertido más en un evento social donde uno comparte con la familia, con los amigos, incluso con las personas del trabajo. En estos eventos, en las novenas, se cantan villancicos, se cantan diferentes canciones en el cual el tema central es el nacimiento de Jesús. ¿Cómo puedes utilizar estas frases? Te voy a dar dos ejemplos. Primer ejemplo, digamos que estoy hablando con mi hermana y le pregunto, ¿dónde es la novena hoy? Ella responde, la novena hoy es en la casa de mi tía Amparo. Segundo ejemplo, digamos que estás hablando conmigo y yo te pregunto, ¿dónde es la novena hoy? Tú respondes, nosotros en la casa no celebramos las novenas. Ya saben entonces, esa fue la primera frase. ¿Dónde es la novena? Vamos con la segunda frase. La segunda frase es, ¿qué le estás pidiendo a Papá Noel? ¿Qué le estás pidiendo a Papá Noel? Papá Noel es el nombre con el que se conoce en Colombia al personaje legendario que según la cultura occidental trae regalos a los niños para Navidad. Es este viejo con barba blanca y vestido rojo. Él es Papá Noel. Y él frecuentemente le pregunta a los niños qué quieren de Navidad. Y esta pregunta también se hace frecuentemente a ellos. Por ejemplo, digamos que yo le pregunto a mi sobrina Isabela, quien tiene 5 años, Isabela, ¿qué le estás pidiendo a Papá Noel? Ella puede responder, una almohada en forma de unicornio. Otro ejemplo sería, yo le pregunto a mi mamá, Amá, ¿qué le estás pidiendo a Papá Noel? Y ella responde, un viaje a Santa Marta con todos los gastos pagos. Esa fue la segunda frase para que uses en Navidad. ¿Qué le estás pidiendo a Papá Noel? Vamos con la tercera frase. La tercera frase es, ¿dónde vas a pasar 24? ¿Dónde vas a pasar 24? ¿Qué es 24? 24 es la celebración de la Navidad. En Colombia se celebra
el 24 de diciembre. Se celebra a las 12 de la noche y es lo mismo que decir la Nochebuena o la noche de Navidad. Y el 25, que es el día después del 24, es festivo en Colombia y se usa más que todo para descansar y para las personas que tomaron aguardiente o algún tipo de licor para que pasen guayao. Te voy a dar dos ejemplos para que entiendas mejor. Primer ejemplo, digamos que yo le pregunto a mi amigo Felipe, lo llamo y le digo, Pipe, ¿dónde vas a pasar el 24? Y él dice, seguramente en la casa de mis tías. Otro ejemplo sería si yo le pregunto a mi hermana, la llamo y le digo, ¿dónde vas a pasar 24? Ella responde, el 24 lo voy a pasar en la casa de los papás de mi novio. Entonces, esa fue la tercera frase. ¿Dónde vas a pasar 24? Vamos con la cuarta frase. La cuarta frase es, ¿vas a prender las velitas? ¿Vas a prender las velitas? ¿Qué son las velitas? El Día de las Velitas es una festividad en Colombia que celebra la concepción de la Virgen María. Se celebra el 7 y el 8 de diciembre. Y lo que se hace en este día es prender velas o faroles para iluminar la casa. En estos días también se invita a la familia para pasar una noche agradable y compartir en familia. Te voy a dar otra vez dos ejemplos para que entiendas mejor esta frase. Digamos que le pregunto a mi amiga Manuela, Manu, ¿vas a prender las velitas este año? Y ella dice, sí, vamos a prender las velitas en la casa de mi abuela. Segundo ejemplo, mi mamá me pregunta, ¿y tú vas a prender las velitas con tu novia? Y yo le respondo, no, mamá, aquí en Australia no prenden velas. Esa fue la cuarta frase para Navidad. Vas a prender velitas. Vamos con la última frase para terminar. La última frase es tirar pólvora. Tirar pólvora. ¿Qué es pólvora? Pólvora es una mezcla de flagrante utilizada principalmente como propulsor de proyectiles de las armas de fuego. Eso es pólvora. Y se utiliza también con fines acústicos y visuales en los juegos pirotécnicos. Este es realmente el significado en la frase pólvora, que es sinónimo de juegos pirotécnicos. Los juegos pirotécnicos son esas luces bonitas que se ven en el cielo y que frecuentemente son utilizadas en final de año. En Colombia nosotros los hacemos en diciembre y la diferencia con otros países es que las personas lo pueden hacer. Uno puede ir a un lugar y comprar pólvora, puede comprar voladores, papeletas, volcanes, los cuales son diferentes tipos de luces de juegos pirotécnicos. Uno los compra y uno mismo los prende. Pero tengan cuidado, esta pólvora y estos juegos pirotécnicos son artesanales y muchas veces pueden explotar frente a uno y puede causar quemaduras. Y es muy común, tristemente, que en esta época del año en Colombia hay muchos niños y padres quemados por pólvora. Y es una de las campañas que el gobierno hace. No compres pólvora ni le des pólvora a los niños.
pero en muchas familias es tradición y se compra la pólvora para celebrar la Navidad. Yo les recomiendo que si alguna vez están en esta situación y son presionados por prender pólvora, no lo hagan porque puede ser peligroso. Es mejor dejar a los profesionales que lo hagan. Te voy a dar dos ejemplos para que entiendas mejor esta frase. El primer ejemplo, le digo a mi amigo Luis, Luis, vamos a tirar pólvora del 24 en su casa. Y él responde, sí, yo la compro mañana. Otro ejemplo, mi sobrina Isabela me dice, tío, ¿puedo tirar pólvora? Yo le digo, no mamita, es muy peligroso y es mejor dejárselo a los profesionales. Esa fue la última frase. Vamos a tirar pólvora. Espero que ya entiendas mejor estas frases. Te las voy a repasar para ver si las entiendes. La primera es, ¿dónde es la novena? La segunda es, ¿qué le estás pidiendo a Papá Noel? La tercera es, ¿dónde vas a pasar 24? La cuarta es, ¿qué vas a hacer el día de las velitas? Y la quinta es, vas a tirar pólvora. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado este episodio y te deseo una muy feliz Navidad. Espero que la pases con tu familia, con tus amigos y seres queridos. Ahora lo que necesitas hacer, ya que sabes estas frases de Navidad, es irte a este video donde te explico por qué debes pararte de decir de nada. Entonces nos vemos en este video. Dale click aquí.